Venga, Bien. muchas gracias, Xavier. Bienvenidos a todos. Veo algunas personas ya conocidas, gente que nos sigue prácticamente cada semana en los directos que hacemos. Y hoy ha tocado hablar del icono del champán. Eh, no sé, Mozart es la música y Moet es el champán, es el icono. Y ya sé que mucha gente cuando habla de Moet se lleva las manos a la cabeza porque es un champán muy popular, muy conocido, pero en realidad, amigos, los que estáis aquí viéndonos a nosotros a través de la Fuente Quírez, tenéis que saber que el Moet Chandon Brut Imperial es el vino más difícil de hacer del mundo. Esto muy poca gente lo sabe. La gente que valora Moet solamente por el número de botellas que hace y no lo valora por realmente lo que cuesta hacer la botella, está muy equivocado. Un momento, Xavier, se te Y ahí, entrecorta dime. el sonido. Se entrecorta tu Sí, se sonido. corta el sonido. Ah, vale, vale. Sí, Estaré que más nos cerca digan desde entonces. fuera cómo te escuchan, porque sí se va de vez en cuando, hay interferencias. ¿Lo escucháis bien? ¿La imagen? ¿Bien? Ahora sí, más cerca, sí, mejor. La Sí, imagen ¿no? perfecta, ¿eh? No sé que la veo perfecta, sí. Muy bien, pues nos acercaremos más al teléfono para que se escuche bien. Entonces, muy importante lo que decíamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que Brut Imperial de Moet Chandon es el vino más difícil de hacer del mundo? Y esto, que mucha gente se lo pregunta y lo que entraña es un desconocimiento básico de cómo se hace el champán, de la dificultad que entraña hacer una botella de champán. Porque el vino de champán lo utilizamos mucho, muy divertido, la gente se divierte mucho con él, festividad, celebración, pero ¿realmente sabemos cómo se hace el champán de verdad? Y el terrible esfuerzo que entraña hacerlo. Así que hoy vamos a explicar primero el concepto de cómo se hace el champán, la técnica que se utiliza para hacer el champán y especialmente la que utilizamos para hacer Moet, y luego con ese conocimiento adquirido vamos a interpretar muchísimo mejor el vino que vamos a probar. Espero que muchos de vosotros os hayáis hecho con al menos una de las tres botellas que vamos a catar hoy. Como sabéis, vamos a catar el Brut Imperial, cataremos también el Brut Rosé y cataremos también el 2012, el Grand Vintage 2012, que como sabéis es una de las añadas más importantes de este siglo. Este siglo está marcado por 2002, clarísimamente. 2008, muy probablemente, una de las mejores. En algunos champán, seguramente 2008 va a ser el mejor champán de la historia de ese champán. Diría que Don Periñón, muy probablemente. Y luego 2012, que todavía no tenemos una gran perspectiva para ver cómo va a reaccionar, pero evidentemente, según vaya funcionando los 4 próximos años, 2012 también va a ser una añada absolutamente excepcional. Así que empecemos por lo que hemos dicho al principio. Hemos dicho que era el vino más difícil de hacer del mundo. Y vamos a explicarlo muy bien. Cuando yo hago un vino normal, yo cojo una añada, la pongo dentro de una botella y vendo esa añada. Y a veces que está bien y a veces que está mal. 97 Rioja, pues un vino pues realmente mediocre, mientras que ese mismo Rioja en el 2001 es un Rioja absolutamente maravilloso. Lo ha hecho el mismo enólogo, con las mismas cepas, las mismas barricas, pero ha cambiado algo fundamental, algo que nos liga totalmente a la condición de calidad de un vino, que es la añada. Yo le llamo la esclavitud de la añada, esta dependencia brutal que tiene cualquier vino en las condiciones climáticas que nos marcan, que nos determinan un año. Y en champán, el champán que todos conocemos con champán, el verdadero champán, cuidado con esto que voy a decir, se hace mezclando años para que siempre sepa igual. Cuando una botella de champán no tiene un año en la vida, su obligación es ser siempre igual. Y para ello se necesitan muchos recursos, muchísimos recursos, como vais a comprobar ahora. Para hacer una botella de Moet necesitamos mezclar, en principio, ya 5 años distintos, el vino del año más 4 más. Por lo tanto, tendremos bastantes veces vinos de 7 años en una botella de Moet. Fijaos, para hacer una botella de Brut Imperial se necesitan 7 años, cosa que muy poca gente sabe o conoce, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos vinos salen con 7 años al mercado? Después hay otra cosa muy importante, que para tener siempre el mismo sabor, siempre la misma organoléptica, siempre el mismo aroma, tenemos siempre que crearlo cada vez año tras año con ingredientes distintos. Y ahora imaginaos lo que os voy a decir ahora. Para hacer una botella de Brut Imperial de Moet necesitamos 8. Y esos Se está 800 vinos entrecortando distintos, como no el tenemos la sonido, capacidad... ¿Sí? ¿Perdón? que es que se entrecorta Hola. muchísimo el sonido. Ah, Por favor, el resto lo me escucháis acerco más. también entrecortado, porque es que yo te escucho de cada frase palabras sueltas nada más. ¿Sí? ¿Lo estáis Que escuchando escriba todos mal? alguien. Ahora mismo esta frase completa, ¿Sí? o sea, es que es a ratos.
Qué A lástima. ver, Bien, pues sí, continuamos. Espero que, continúa, sí. que los demás- porque la gente no lo comenta, pero a lo mejor sí. ¿Se escucha bien o mal? A ver, Se pone escucha escrito, fatal. se escucha fatal. Ah, qué rabia, qué rabia. Y otro dice Alguien dice se escucha razonablemente bien, razonablemente bien, entrecortado. entrecortado. Bien, continuamos. Entonces me voy a acercar más a la cámara, aunque tengáis que aguantar este careto así grande, pero así se oirá mejor. Espero que se No oiga pasa mejor. nada. ¿Alguien aquí nos escucha bien? Parece que depende un poco de la calidad de la línea de cada uno, a lo mejor, no sé. Se escucha perfecto. Bueno, fijaros, ¿eh? Esto es Ahora como la mismo opinión sí, sobre sí, el sí. champán. La misma. Perfecto, pues vamos a hablar así, muy cerca del micrófono y a ver si funciona mejor. Entonces, lo que hablábamos, estábamos en que mezclábamos distintos años, que teníamos 7 años para hacer porque teníamos 7 años puestos en una botella de Brut Imperial, y luego, para darle siempre ser igual, que es decir, que yo abro una botella de Brut Imperial hoy y me sepa exactamente igual que la que abrí el año anterior, aquí viene lo difícil. Y aquí viene el arte, prácticamente de artesanía, el arte de pintor, de mezclar 800 vinos distintos. Y como no podemos mezclar 800 vinos, es imposible, nadie tiene esa capacidad, lo que hacemos es hacer 5 grupos de aproximadamente 150 vinos cada grupo. Y ahora sí, cada grupo de 150 vinos se va a mezclar en una probeta literalmente. Vamos a probar más de menos de vamos mezclando, vamos catando hasta que decimos, efectivamente, este es el mismo vino que hicimos el año anterior, vamos a por los 150 que le siguen. Y así 5 veces cada año. 5 creaciones que tienen que ser exactamente iguales entre ellas y exactamente iguales a las del año anterior. Vuelvo a insistir, y nadie me lo va a poder rebatir, Brut Imperial es el vino más difícil de hacer del mundo. Y no solamente eso, sino que además nosotros trabajamos en ciclos de 10 años. Y siempre que queremos hacer un cambio en el champán, lo iniciamos en ciclos, al principio de un ciclo de 10 años, de una década, y vamos cambiando, haciendo esos pequeños cambios lentamente, poco a poco, para que nuestros clientes, para la gente que confía en Moet y que lo hacen el champán más amado del mundo, se vayan acostumbrando a esos cambios muy paulatinamente. Nosotros hemos bajado el dosaje de 9,5 gramos, casi 10 gramos de azúcar por litro, en estos momentos que estamos prácticamente en torno de los 8, 7, 8 gramos por litro. Y estos pocos gramos por litro que hemos bajado de dosaje, todo esto se ha ido haciendo muy poquito a poco cada año, cambiando un poquito para que la adaptación a la boca de nuestro consumidor sea paulatina y sea perfecta. Y en estos momentos, regocijaros, amigos y amigas, estamos bebiendo el mejor Moet de la historia. Certificado por grandes críticos de vino como Charles Robinson, que lo han puesto por las alturas, han dicho que es un vino absolutamente excepcional y que no pueden entender cómo se puede hacer tantas botellas de un vino y hacerlas tan bien. Eso es Brut Imperial, eso es Moet, es el icono de los champagnes, un champán sobre que se ha tirado mucho porque siempre se tira el más grande, esto está claro, se han dicho muchas estupideces, pero la gente que hace mucho tiempo que no lo ha probado y lo vuelve a probar, se da cuenta de que es un champán que ha cambiado, muy lentamente ha cambiado, y que ahora es un champán absolutamente imbatible en su rango de precio y, obviamente, en su tesitura. Por supuesto, vamos a probar champáns hoy magníficos, pero Brut Imperial siempre es Brut Imperial. Muy bien, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver por aquí. Están atentos todos a tus explicaciones. Muy bien, perfecto. Pues seguimos adelante. Vamos a hablar del champán en general y de algunas propiedades que tiene el champán que no tienen otros vinos. La primera, muy importante, tiene una gran cantidad de vitamina B6 y B12. Por lo tanto, cuando bebemos champán, estamos tomándonos el veneno del alcohol, pero también el antídoto contra el alcohol. Por el contacto que tiene la levadura, es un champán que tiene una gran cantidad de vitamina B6 y B12 y por eso nos sentimos como nos sentimos cuando tomamos champán. Esta sensación de euforia, esta sensación de bienestar, de diversión. Al día siguiente también tenemos realmente esta sensación de que no estamos tan mal, Y después, obviamente, el champán tiene algo que es fundamental, una gran cantidad de resveratrol, tiene una gran cantidad, incluso tiene toques de vitamina, de penicilina, y es realmente un champán, es un gran conservante del cuerpo humano. Recordad que Dom Pérignon, el creador del champán, muere en 1715 a la edad de 75 años. En aquellos tiempos, quien vivía 30 o 40 años ya se podía dar con un canto en los dientes.
El champán es un gran conservante del cuerpo humano, como ha sido testigo yo mismo, que tengo 85 años y estoy que crujo gracias a una copa de champán al día. Por más aparte, os lo aconsejo muchísimo, una copita al día mínimo. Os lo vais a pasar en grande. Muy bien, dos cositas más. Sobre la temperatura del champán. La gente lo consume demasiado frío a mi manera de ver. Y es muy difícil, muy difícil, apreciar un vino si no está en su buena temperatura. Yo cuando bebo champán entre 0 y 2 grados, 3 grados, este es un champán de fiesta. Es un champán de pasárselo bien, estoy con los amigos, jiji, jaja, perfecto. Pero si realmente quiero apreciar un champán y quiero opinar del champán, lo que es más importante, opinar del champán, champán se tiene que ver entre 5 y 9 grados. Nosotros trabajamos para 9 grados, pero nadie se lo bebe a 9 grados. Por tanto, vamos a hacer esta temperatura de pacto donde nos encontramos los que hacemos el champán y vosotros, que nos hacéis el gran honor de bebéroslo. Nos encontraremos a 5 grados. Cubitera, media hora de cubitera, con hielo, 5 grados, estamos perfectos para beber nuestro champán. Otra cosa muy importante sobre el champán y que me gustaría que entendiéramos todos. El champán se hace con 3 uvas y es un vino blanco hecho prácticamente en 2 tercios de uva tinta. Y el champán no se hace con Chardonnay, Pinot Meunier y Pinot Noir, como la gente cree, sino que el champán se hace con Chardonnay, Meunier y Pinot Noir. Ya no se puede decir Pinot Meunier, y lo sigo leyendo por todos los sitios. Se ha descubierto que la Meunier no es una Pinot, y por lo tanto no podemos decir Pinot Meunier. ¿De acuerdo? Entonces, Pinot Noir, Meunier y Chardonnay. ¿De acuerdo? Muy importante. 3 uvas que son la estructura de lo que es para mí la perfección de la trilogía. La Pinot Noir se situará en el momento del champán donde tenemos que buscar la vinosidad, la estructura, la potencia. La Pinot Noir, the backbone of the wine. La Pinot Noir es lo que nos va a dar la estructura, lo que nos va a aguantar el champán tal como vino. Alrededor de la Pinot Noir se va a poner la Meunier, se va a situar la Meunier como si fuera la musculatura, esta musculatura del cuerpo humano que se coge al hueso. Y nos va a dar esta sensación de frescor, esta sensación de saliveo, esta sensación de una textura prácticamente carnosa. Nos hace salivar mucho porque la Meunier toca mucho las glándulas salivales. Maravillosa la Meunier. Muy menos valorada. La Meunier es una uva de relleno, que si alguien dice esto que no tiene idea de lo que es el champán y qué es hacer champán. La Meunier no para nada es una uva de relleno. Y luego tenemos la Chardonnay que nos va a dar esa luminosidad, esa luz cenital, este toque maravilloso de seducción, como nos cautiva, como la queremos comer. La Chardonnay es el estilo del champán, es lo que le va a dar el estilo al champán. La cantidad de Chardonnay que ocupe la botella es lo que le va a marcar el estilo. No estoy hablando de la calidad, hablo del estilo. Cuanto más Chardonnay haya, más ligero el champán, más fácil de beber será, más respetuoso con la boca. Cuanto más Pinot Noir haya, más intenso, más potente, más vinoso, más crítico, inclusive. Por tanto, Chardonnay elegancia, el espíritu, esta sensación luminosa, magnífica que nos da la Chardonnay. Cuando la Chardonnay ocupa toda la botella, tenemos un Blanc de Blancs, magnífico champán, Blanc de Blancs. Y cuando la Chardonnay no desaparece de la botella, tenemos un Blanc de Noirs. ¿De acuerdo? Por tanto, muy importante este equilibrio entre las 3 uvas del champán que siempre tenemos que tener en mente. Y otra cosa, antes de pasar a la cata, vamos bastante bien de tiempo, quiero que entendamos muy bien, pero muy bien, los 2 tipos de champán que hay. Porque estoy muy cansado de que la gente me compare champáns que son distintos completamente en su concepción. Hay champáns que no entran en contacto con el oxígeno, no les gusta para nada el oxígeno. Respetan esta frase que dijo Dom Perignon. Ya sabéis que antes de Dom Perignon, la nada en la enología moderna, después de Dom Perignon, todo. Dom Perignon dice por primera vez esta frase magnífica que es: la peste para el vino es el aire. El primero que se da cuenta que es el aire, el que hipotéticamente y en proyección va a desgastar el vino y lo va a agotar. Así que hay algunas maisons de champán que respetan esta frase al máximo, cuyo objetivo sobre todo es respetar los aromas primarios, los que proceden, como sabéis, de la fruta, ¿verdad?, de la materia prima, y por tanto hacen que el champán nunca, o siempre que pueden, evitan que entre en contacto con el oxígeno. ¿De acuerdo? Esta es una manera de hacer. Y luego hay la manera de hacer distinta, la manera de hacer champán
en combinación y contacto con el oxígeno, que son los champáns, digamos, de un carácter un poquito más oxidativo, más evolutivo. Esto es como un rinoceronte, un hipopótamo en el barro, ¿no? Se refocila en el barro forma parte de su piel, es parte de su protección. Este barro impregnado en la piel hace que no transpiren, que los parásitos no les ataquen, que el sol no les haga daño. Sin barro, un hipopótamo o un rinoceronte morirían. Entonces, este tipo de champáns buscan el oxígeno como parte integrante de su piel, como manera de trabajar mucho más las notas secundarias y buscando las terciarias, como una manera de adquirir una complejidad más radical, pero en un estilo distinto. Veamos la decoración. Los primeros serían Mies van der Rohe, ¿no? Menos es más. El concepto de le minimal, de le blanc absolu, ¿no? Lo siguiente sería pánico al espacio vacío. Estas casas que están llenas de todo, casi museísticas, donde puedes pasear y puedes contemplar cuadros, etcétera. Enfrentados a la copa, uno nos daría un vino mucho más de concepto, difícil de interpretar, casi como un arte abstracto, como un polo. El otro sería un arte mucho más hiperrealista, vinos, champáns mucho más fáciles de interpretar, tofe, con notas de tostado. ¿Veis que son distintos? ¿Veis que es una estupidez compararlos? ¿Veis que hay momentos para uno, momentos para otro? Hay gustos para uno y gustos para otro. Pero compararlos, hacer una competición entre ellos, decir cuál es mejor, para mí es un error muy grande. Por tanto, por favor, tened muy claro esto. Son champáns distintos, para momentos distintos quizás, para personas distintas quizás, etcétera, etcétera, etcétera. No los pongáis uno al otro a pelear porque no tiene ningún sentido. No practican prácticamente el mismo deporte. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, vamos a centrarnos en los champáns que vamos a probar. Vamos a probar en primer lugar el Moet y sobre todo lo que vamos a hacer también es explicar cómo se abre una botella de champán porque realmente yo veo muchas veces que la gente no lo abre bien. Y en restaurantes y en lugares, etcétera, y la gente no abre bien las botellas de champán. Por tanto, vamos a intentar que la gente lo abra bien y explicar un poco el proceso rápido, efectivo y más práctico, sobre todo, de abrir la botella de champán. Entonces, lo que hacemos es la sacaremos de la cubitera. El lito lo utilizaremos única y exclusivamente para secar la botella. No vamos a utilizar el lito para servir la botella, ¿de acuerdo? No vamos a hacer lo que llamo el servicio de pesquería barata, ¿eh? Hacer un origami así extraño en la botella, ¿no? Y luego se sirve así un equilibrio. Esto es impropio, esto es una horterada, no lo haremos, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos la botella aquí. Siempre empezaremos por la etiqueta. Siempre miramos la etiqueta hacia arriba. Siempre 45 grados la botella, siempre 45 grados sobre la palma de la mano. Y, sobre todo, vemos que si la ponemos sobre la 45 grados sobre la palma de la mano, aquí siempre tendremos este pequeño sello que nos va a permitir abrir la botella. Si no ponemos la etiqueta hacia arriba, tendremos que buscar, dar la vuelta a la botella e ir buscando y perdemos tiempo y hacemos un poquito, no queda demasiado profesional. Por tanto, siempre etiqueta hacia arriba, tendremos aquí siempre a veces es un pin, a veces es una guía para sacar la botella. Cogemos la botella con una mano, voy a echar hacia atrás, pulgar sobre el tapón, anilla accesible y siempre 6 medias vueltas hacia nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 medias vueltas. Abrimos el alambre y luego no lo sacamos. Vencemos este instinto irrefrenable que tenemos siempre de sacar el alambre no se saca, el alambre se queda ahí. ¿De acuerdo? Por tanto, lo abrimos pero no lo sacamos. Ponemos la mano en la base de la botella y se ha excavado el tapón, ¿eh? Esto es lo que no puede pasar, ¿de acuerdo? Así que tenemos que retener siempre el tapón en la mano para que no se escape. Pues la próxima botella está un poco caliente y por eso cuando está muy caliente se escapa. Muy bien, la copa, copas. Tenemos esta copa y tenemos esta copa. Las dos son igualmente correctas, ¿eh? Quizás para champán un poquito más viejos que necesitan más volumen de copa. Esta copa sería mejor. Esta copa de champán más jóvenes también nos sería muy bien. Pero fijaros que es una copa de flauta, pero que se abre
y se cierra, pero se abre bien, tiene buen volumen aquí para la oxigenación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a probar esta. Y luego tenemos la copa Champagne Deluxe. Es la copa Pouet Pathé, la copa magnífica, dorada, que es de cristal. Esto ya es más bien para fiestas, etcétera. Pues no puede ser el color del vino, pero cuando ya nos conocemos el vino, ya lo hemos probado, la copa es absolutamente magnífica. Muy, muy bonita. Muy bien, vamos a probar el primer champán. Es el Brut Imperial. Como os he dicho, un champán sin añada, quiere decir mezcla de años, distintos años mezclados. Cuidado porque últimamente se ven muchos champáns que son mezcla de años, pero los años están indicados. Yo les llamo champán multiañada. El año está indicado, se ve muy bien, sabes cuántos años hay dentro y de qué procedencia son, qué años tienen, etcétera. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy claro es Krug con la etiqueta que tiene en la botella, ¿verdad? Esta etiqueta nos va a decir exactamente cuántos vinos tiene la botella y de qué años cada vino. También hay otros vinos como Clicquot, el Extra Brut Extra Old, que también sabemos, se comunica qué años están metidos dentro de la botella. Pero cuando no se comunican los vinos que están metidos dentro de la botella, se hablan de champán sin añada, pura y simplemente. Y es lo que tenemos aquí. 5 años mezclados, vinos de incluso que nos van a 6, 7 años. Por tanto, es un vino que va a tener juventud, pero también una parte de evolución. Y en nariz vemos que lo primero que tenemos es la parte más frutal, la parte de las materias primeras. Las materias primas, las flores, las frutas, es lo que busca este champán. Este champán se hace con su levadura propia, no utiliza la misma levadura que los otros champáns de la champán, tiene su propia granja de levaduras que se recogen de varias que tenemos nosotros en la champán. No se comunica cuál es, porque es una levadura privada, una levadura que solo utiliza Moet, se llama la cuarta varietal, porque es la que nos va a dar el mismo tono siempre, la misma armonía siempre, los mismos picos aromáticos siempre, es la levadura que nosotros utilizamos como la cuarta varietal. Siempre decimos que se hace con Chardonnay, Meunier, Pinot Noir y una levadura especial. Muy bien, veis el color es amarillo pajizo, una capa baja, se ve bastante bien. Y en nariz lo primero que notamos estas notas de manzana, de pera, de frutas, de flores, de notas de jazmín, esta sensación de flor de viña, muy floral, la manzanilla, la tila, con frutos secos, avellanas, almendras, muy, muy particular. No hay aromas terciarios, no tenemos aquí una evolución del vino como para que haya aromas terciarios. Es un vino súper interesante. Brut Imperial de Moet para mí es el champán para todas las horas del día, sabiendo y teniendo en cuenta que hay un champán para cada hora del día. Muy importante. Es un champán que puedes desde el desayuno hasta la merienda, el aperitivo, hasta la comida, cena. Ahora, ¿cada uno de estos momentos tiene un champán todavía más adecuado? Muy probablemente. Pero este nos cubre todo el rango, todo el espectro. Muy bien, el orden de cata del champán. Muy importante. Siempre catamos primero blancos, siempre blancos sin añada y luego blancos con añada y obviamente de más joven a más viejo. Y siempre acabamos con el rosado. Nunca cataremos un rosado antes que un blanco, porque esto ya hace que ya el blanco pierda muchísima, comunique mucho menos, pierda mucha intensidad. Digamos que los taninos del rosado lo van a aplastar. Así que siempre rosado al final. No importa si es más caro, si es más viejo, si es más joven, no importa. Rosado siempre al final, que es lo que vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver si esta botella no está tan caliente y el tapón no sale tan disparado, porque me gustaría explicar bien cómo se tiene que abrir. Así que habíamos dicho 45 grados, el poner 45 grados sobre la palma de mano evita, si lo ponemos recto, evita esta espuma que lo mancha todo. 45 grados, siempre hemos dicho con la etiqueta hacia arriba y aquí tenemos esta tira que nos hace sacar bien el capuchón. Sacamos el capuchón, manos sobre el tapón, bajamos la anilla
abrimos la anilla y esto es lo que os quiero decir. Siempre la fuerza para abrir la botella la haremos aquí. Nunca abriremos por el tapón, sino que siempre se abre aquí. Así que para abrir la botella de champán solo tenemos que adelantar la mano, coger el tapón, girar hacia nosotros la botella y ya está abierto. Retenemos el tapón. Recordad lo que dijo Oscar Wilde: cuando abrimos una botella de champán tiene que sonar como el susurro de una mujer, no como un ejército de alabarderos atacando, que es lo que pasaba antes. Así que ya tenemos abierta el 2012, un champán de 8 años, de añada, como decimos, una añada excepcional. Esta añada, dejad que os describa un poco esta añada, porque esta añada fue un infierno. Hasta que llegó agosto, fue un infierno. Tuvimos de todo, o sea, butrites, mildiu, nieve, heladas, temperaturas bajo cero, un verdadero desastre absoluto. Añada que se daba casi por perdida hasta que llegó agosto y lo solucionó todo. Como está pasando últimamente en la Champagne, en los últimos años recientes, grandes años como 2008, también fue un efecto parecido, ¿no? Esta evolución, al principio un desastre y al final se salva la añada, ¿eh? Así que, pero estamos ante una añada absolutamente excepcional. De manera de decir, comprar todo del 2012. O sea, si no hace un champán bueno el 2012 es que realmente se tiene que dedicar a otra cosa. Y por tanto, 2012, gran añada, igual que 2008, como hemos dicho, añadas absolutamente excepcionales. De 2012, y aquí claramente lo que vamos a ver es que siendo un champán, como hemos dicho, que no le gusta interactuar con el oxígeno, es evidente que este añejamiento extra, esta evolución extra en la botella y en contacto con las lías, le va a dar un empaque distinto, le va a dar una intensidad distinta, un final distinto, una emoción distinta. El tiempo es realmente lo que hace que todo sea muchísimo. Así que vamos a ver, en nariz lo que notamos aquí, que ya por ejemplo los secundarios mucho más intensos, ya los terciarios empiezan a abrir en formas de tofe, ligeras de notas de miel. Notas de los frutos secos se van hacia la garrapiñada, entramos ya un poquito en la parte ya de la repostería. Seguimos teniendo una gran fruta, una fruta muy natural. Tenemos dos tipos de fruta, una fruta casi recién cogida del árbol, pero también tenemos una fruta ya mucho más en evolución, con notas ligeras, con notas ligeras de compota, de mermeladas, de naranja amarga. Esta sensación trabajada de una fruta más trabajada, más evolucionada. Seguimos con notas florales, pero esta vez estas notas florales ya nos reviran un poquito más a flores secas, a jabón de tocador. Muy, muy impresionante. Es un vino muy, muy impresionante. Es un vino ya muchísimo más gastronómico, más intenso, con una cantidad importante ya de vinos de Grand Cru. No lo bebáis muy frío. Es que a esta temperatura, a estos 9 grados, está espectacular. Yo sé que la querencia es abrir el champán muy frío, pero podemos hacerlo, podemos probarlo, probar un poco, sin que esté muy frío, para ver realmente cómo está hecho el vino, para ver el entresijo del vino, y luego lo podemos aplicar más frío si queremos verlo más frío. Pero, por favor, dadle una oportunidad no tan frío, ¿eh? Es muy importante para realmente obtener, tanto a nivel de creatividad como a nivel del tiempo que ha pasado para poder hacer esto. Estos 8 años, si los ponemos muy fríos, no los vamos a notar. Y esto es muy importante. Un gran champán gastronómico. Y sobre todo, una recomendación para el maridaje con champán. No me pongáis el champán con comida de hospital. Cositas hervidas, ensaladitas, frutas. ¿Se puede? Sí. Pero el champán, cuando realmente da la cara, para mí, son con cosas importantes, con cosas intensas, con cosas que realmente tienen grasa, tienen ¿cómo se llama? No me va a salir un nombre. Bueno, gelatinas, ¿eh? Tienen grasa, tienen gelatinas. Todo esto hace que el champán con esto funciona muy bien, porque desengrasa la boca, matiza las gelatinas, hace que la comida sea muchísimo más compleja, mucho más rica, desatura la boca. El maridaje que tenemos nosotros muchas veces es saturación con más saturación. Un plato muy potente con un vino igual de potente o más. Y aquí es una batalla que no gana nadie. Es importante. Cuando nosotros maridamos con cosas tan potentes, vamos a buscar un poquito más el contraste, ¿no? Y decir, yo, no sé, mi consejo es buscar el contraste.
Si tomamos una cosa que nos satura mucho la boca, vamos a buscar algo que nos la limpie, que salgamos del restaurante bien. ¿De acuerdo? Muy, muy importante tener en consideración esto. Entonces, maridajes para el champán blanco, caviar, por supuesto, ostras, es un gran... Pero toda la parte de ibéricos, tanto el jamón ibérico como la presa ibérica, el secreto ibérico, toda esta parte de carnes blancas de cerdo top, nos va muy bien con el champán. Jamón, por supuesto, siempre con champán, nunca con vino tinto, con champán o con los inmensos, maravillosos vinos del sur, que son vinos absolutamente excepcionales y que pueden ir con jamón, por supuesto, y con muchísimas otras cosas, son vinos maravillosos. Pero no, jamón ibérico, bellota, un super jamón con vino tinto no, porque nos vamos a cargar. Por tanto, intentemos buscar siempre el champán para el jamón. El vino tinto tiene otros maridajes maravillosos, que hablaremos cuando hagamos la cata de Numantia, maridaje excepcional, pero para esto, siempre ibéricos, jamón, etc. Los quesos para el blanco, potentes. Quesos para el rosado y para tinto, mi opinión, los quesos blancos, los quesos más suaves. Entonces, para aquí, Camembert, Roquefort, Comté, por supuesto, etcétera, etcétera. Los quesos potentes, Penicillium Roqueforti, Penicillium Camemberti, todos estos quesos se van a encajar perfectamente al champán blanco. Busquemos mozzarelas, burratas, quesos de cabra, etcétera, para el rosado o para el tinto. ¿De acuerdo? Les va a ir muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por tanto, estos maridajes. Nunca, con rosado, nunca caviar. Con rosado, nunca ostras. Con rosado, todo esto está prohibidísimo el rosado. Ya hemos dicho jamón ibérico de bellota. Hablaremos de los maridajes del rosado, pero insisto que estos, no. Erizo, el caviar de erizo, el caviar de oricio, nunca con blanco, siempre con rosado. ¿De acuerdo? Veréis la gran diferencia. Si queréis hacer la experiencia algún día en casa, abrís un blanco y un rosado y cogéis caviar de oricio. Y veréis claramente cómo las huevas del erizo, ¿no? Y veréis claramente cómo con un blanco no funciona nada y con un rosado es el mundo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a dejar este 2012 y vamos a pasar ya al rosado. No sin antes darle un toque más. Muy bien. Le Brut Imperial Rosé. Uno de mis champáns rosados favoritos, y sobre todo ya cuando llega el verano en este tiempo, esto es un absoluto indispensable en mi cámara de vinos. Absolutamente indispensable. Esto saca de cualquier compromiso, de cualquier cosa, sacas esto, siempre, siempre, siempre vas a acertar. Es absolutamente impresionante. ¿Y cómo se hace el rosado? Hablemos un poco de la historia del rosado, porque hay mucha polémica. Últimamente he leído un artículo que no me ha hecho mucha gracia, que no, de hecho no me ha gustado nada. No vamos a decir quién lo ha escrito, pero es una tienda de vinos, respecto al rosado. Declarando que el rosado hecho por sangrado es el rosado auténtico. Entonces me parece una sandez, pero enorme, ¿eh? Enorme. Entonces dejadme que os explique un poquito cómo se ha hecho el rosado históricamente y cuál es el verdadero y el rosado que cuesta más hacer. Es que es el rosado por sangrado, cuesta más de hacer, es ridículo. Entonces, muy importante, el primer rosado, como sabéis, vino blanco, que se teñía un poquito incluso con ruibarbo, etcétera, se vendía, tal, bien. Primer rosado hace 250 años, Ruinart. Y efectivamente, es un rosado hecho por sangrado. Porque el magnífico Ruinart actual, pero lo hacía por sangrado y ahora lo hace como se tiene que hacer, que es por la doble vinificación. Y la doble vinificación la introduce Madame Clicquot, la Grande Dame de Champagne, como sabéis, los champagnes de Veuve Clicquot. Ella es la que inventa la manera de hacer rosado como hay que hacerlo, que es por doble vinificación. Primero se hace un champán blanco y luego se hace un vino tinto, completamente tinto. No le enseño un poquito los ollejos unas horitas y lo vendo, no, no, no. Primero a un champán blanco, con todo el coste, con toda la complejidad que tiene hacer esto, y luego voy a hacer un vino tinto, completamente tinto, es decir, bebible incluso en años muy buenos, en años donde tenemos un buen Coteau Champenoise, tendremos un rosado de una calidad excepcional, bebible, y se lo vamos a poner al blanco. Y os voy a explicar una cosa que muy poca gente sabe. En Moet, los pavos destinados a hacer vino tinto para rosado
tienen menos rendimiento, es decir, se trabaja la viña para que las cepas nos den menos rendimiento, para que nos den más concentración. Estamos hablando de a lo mejor diferencias de 2.000, 3.000, 4.000 kilos por hectárea. De la Pinot Noir que se dedica a blanco, de la Pinot Noir que se va a dedicar a tinto. ¿De acuerdo? Por tanto, eso de que el champán hecho por sangrado es el que cuesta más de hacer, eso son chorradas, y tonterías. Por tanto, cuidado con esto porque es muy importante. En esto soy un poquito talibán y lo reconozco. Ahí me han tocado a mí la fibra sensible porque o sea, el champán rosado lo quiero por doble vinificación. Porque la ruta que tiene, la dirección que tiene este vino en boca es muy superior. Un rosado hecho por doble vinificación empieza prácticamente como un champán blanco, esta delicadeza, este respeto reverencial por la boca, y a media boca cambia como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde y nos trae la Borgoña. El final es casi del final de un vino de Borgoña. Además, es que es un vino majestuoso. Como podemos comprobar aquí en este Brut Impérial Rosé, estas notas muy claras de fruta roja, sobre todo más que de fruta roja, que es de frutas del bosque, con notas muy, muy clarísimas de cereza también, de mora. La mora sale divinamente bien. Es que es casi un olor a Ocean Spray, ¿no? Una sensación, arándanos, etcétera, muy, muy claro. El melocotón en vino tinto. En mi generación merendábamos melocotón en vino tinto y azúcar. Dormíamos unas siestas muy largas. Pero, vamos, estaba bien. Esto fue entrando en nuestra sangre y nos ha convertido en lo que somos hoy. Melocotón en vino tinto, infusionado en vino tinto, maravilloso. Está mucha fruta, muy rica, muy presente, pero con cierta enjundia, una enjundia que nos deriva hacia las notas casi de oporto o portadas, de vinos fortificados, etcétera. Es decir, para mí es un champán absolutamente delicioso. La palabra es delicioso, casi masticable, pero con una elegancia sublime. Vamos a probarlo. En nariz estas notas que hemos dicho, en boca. Quiero insistir en la temperatura, Estoy bebiendo hoy el champán con un toque de frío solamente y estoy descubriendo matices y facetas más intensas, más nuevas. Es decir, para mí la temperatura es muy importante. Y digo esto, porque abrir la botella si queréis un poco antes, la probáis, nota un frío y después si le queréis poner más frío le dais más frío, pero esperáis un poquito más. Pero sinceramente, este rosado a esta temperatura está absolutamente magnífico. Impresionante. Maridajes para esta bestia: anchoas, mozzarella o burrata. Entonces cogéis una burrata, una mozzarella, la cortáis a trocitos y a cada trocito le pincháis, le enrolláis, no le pincháis, le enroscáis una anchoa. Entonces esta burrata, esta mozzarella con la anchoa, os la coméis, traguito de rosado, es absolutamente brutal. Os vais a acordar de mí, os van a caer unos lagrimones como puños así por la mejilla. Realmente os va a encantar, os va a emocionar. Es un maridaje realmente emocionante. Percebes, caldereta de langosta, un arrocito de bogavante, cosas sencillas de este tipo le van a ir muy bien a este rosado también. Carnes rojas, por supuesto, caza, le va a ir muy bien. Todas las salsas de tomate fritas con albahaca, etcétera, estas salsas fritas de carne y tomate, tipo musacas, tipo lasañas, boloñesa, todo esto le va fenomenal. Probad esta carne frita con tomate con este rosado y le va a ir absolutamente fenomenal. Todo lo que, que tiene vinagre y aceite, ¿no? Esta sensación, los mejillones en escabeche, todo este tipo de cosas también le va muy bien al rosado. Es un vino muy, muy versátil y es, digamos, la aportación del champán, digamos, en cuando podamos tener un vino tinto, lo que maride con un vino tinto va a maridar con esto perfectamente. A nivel final, a nivel de intensidad, a nivel de taninos, obviamente no los taninos que proceden de la barrica, sino los taninos que proceden de la propia uva, va fantástico con todo lo que os estoy diciendo. Carnes ibéricas no, como hemos dicho con rosado, caviar no, ostras no, gambas de Denia o de Palamos, la gamba roja, todo este marisco que tiene mucho yodo en la cabeza nos va a ir fenomenal.
Pensad que a veces tomamos mariscos que en la cabeza tienen mucho yodo, que son muy potentes, y el blanco baja muy rápidamente a la hora que lo tomamos. Con el rosado no nos va a pasar. La lucha va a ser divertida, intensa, ¿eh? De fuegos artificiales en la boca, que es lo que buscamos cuando hacemos un buen maridaje. Muy bien. Xavier, Uh-huh. te preguntaban hace un rato que si las botellas abiertas se pueden conservar durante un par de días y de qué manera. Ay, que pierdo la señal. ¿Era esta la pregunta, perdón? No te he escuchado, Javier, porque yo llevo toda la ponencia escuchándote entrecortado. Entonces no he escuchado tu Ah, qué respuesta. rabia. Se me ha quedado congelada la imagen. Sí. Vale, pues si lo escucháis ahora, para los que habéis preguntado cómo conservar una botella de champán, obviamente lo mejor es un tapón hermético, pam, y se pone y ya está. Y realmente dura mucho la botella de champán abierta. Siempre va a depender lo que nos quede. Si nos queda menos, va a durar menos. Si tenemos más, nos va a durar más. Pero en realidad hay trucos muy sencillos para conservar bien una botella de champán. Pero, insisto, yo tengo botellas de las catas que estamos haciendo que me han durado una semana, 2 semanas, y realmente es muy fácil conservarlas. Cogemos papel film, el papel film de cocina, que es plástico transparente, lo ponemos muy bien en la boca, que ajuste bien, le hacemos un nudo alrededor, apretado, y esto es un tapón practiquísimo, muy fácil de hacer y que hace que el champán nos dure durante mucho tiempo. ¿Se ha contestado la pregunta? Ujú. Sí. Sí, perfectamente. Gracias. No, realmente es súper práctico, es muy fácil y todo el mundo tiene, supongo, vamos, todo el mundo tiene papel film en casa, se le pone una goma alrededor, o si no, con el propio papel film se le hace un nudo y sinceramente funciona a la perfección. Es decir, estamos hablando de una semana perfectamente sin problemas. Es decir, si los que habéis comprado botellas las habéis abierto todas para seguir la cata, las podéis conservar perfectamente así. ¿Más preguntas? Fenomenal. Te preguntaban también, es que no puedo ver el usuario porque no me deja mover la pantalla, o sea, se tambalea. Bueno, la pregunta era que si competían entre el blanco y el rosado. Si competían, ¿en qué aspecto? Pues su pregunta era básicamente esa. La No sé si la recupero. competición y blanco y rosado se acaba muy rápidamente porque gana el rosado. ¿Por qué gana el rosado? Y hay gente que no bebe nunca rosado ni le gusta el rosado. Perfecto. Pero claro, tú estás hablando de que un rosado, dependiendo siempre de tu gusto, un rosado, primero, si está bien hecho, siempre está más envejecido, siempre un año o un par de años mínimo. Solamente que eso hay que ver Dom Perignon, 2008-2006, 2 años más. Y el rosado es más vino, en el sentido de vinosidad y de estructura. Luego, los gustos los tiene cada uno. Hay gente que no le gusta nada el rosado y le encanta el champán blanco. Perfecto. Pero no, la competición no es justa. O sea, que la gana el rosado. Y sobre todo en proyección en el tiempo. Por ejemplo, yo me tomo un blanco de 1975 y un rosado de 1975. No te quepa ninguna duda que el rosado le va a dar patadas en el culo, pero a montón. O sea, del mismo año, tal, ahí ya entra más el gusto personal. Pero proyectado en el tiempo, para mí no hay color. Para mí el rosado es un vino muy, muy superior. Aunque no es el original, el champán original, auténtico Fetén, por así decirlo, es blanco, claramente, ¿no? Pero un rosado... Dom Perignon 2008, Blanc, Dom Perignon 2006, Rosé. ¿Me lo estás preguntando? No hay color. Y mira que estamos hablando de 2008, que es, insisto, probablemente la mejor añada de Dom Perignon de la historia. Pero es que un Rosé 2006, ahora actualmente, está absolutamente maravilloso. ¿Más preguntas? Pues de momento no hay ninguna más pendiente. Pues nada, amigos, si no hay más preguntas, damos por finalizada, si os parece, esta cata. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por haber aguantado las inconveniencias técnicas, los que lo habéis tenido que soportar, lo siento mucho. Bueno, Javier, yo creo que ha sido
En Madrid hemos tenido una tormenta muy grande durante toda Puede la hora ser. esta, con granizo, y yo creo que ha sido lo que ha perjudicado, porque ahora mismo, los últimos minutos, esto te estoy escuchando fenomenal, y es que ya se ha parado la tormenta, o sea que igual tiene que ver, Vale, estaba preocupado. ¿vale? Pues nada, lo siento mucho, ¿eh? Es una oportunidad para volver a hacer Muchísimas otra. gracias. Exacto, es lo que Saludos, muchísimas te gracias a iba a todos. comentar, Xavier. Muchas gracias, Xavier, y muchas gracias a Moet Chandon, ¿vale? Y muchas gracias a todos Nada, los que nos encantado habéis de estar con acompañado. vosotros siempre. Muy bien, Saludos un a abrazo y todos. cuidados mucho. Chao. Chao, chao.